Y como hemos visto en las primeras clases, esto es un promedio. Beta 2 es un promedio. Entonces, si X aumenta en una unidad, Y va a aumentar, porque es positivo, en beta 2. Sí. Si X disminuye en una unidad, Y va a aumentar en beta, o Y va a disminuir en beta 2 unidades. La idea es positiva, van en la misma dirección. Si es negativo, van en direcciones diferentes. ¿Estamos en eso? No hay problemas con la interpretación de beta 2. Ah. Vamos, entonces. ¿Qué ocurre con el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación, con mi diagrama de Venn, siempre es más fácil verlo, mide el grado de explicación que tiene X sobre Y. ¿De qué forma X está afectando? Entonces, si te fijas aquí, hay un efecto de Y que puede ser un 20%. Entonces, aquí el coeficiente de determinación es 0.20. X afecta a Y en un 20%. X explica a Y en un 20%. Y es explicado por X en un 20%. ¿Me entiendes? Puedes usar la fórmula que tú creas conveniente, pero tienes que explicar de qué forma X está afectando. En el ejercicio que hiciste el otro día, las ventas, los gastos en publicidad explican a las ventas en un... ¿En cuánto era? Bueno, 16%, digamos. Entonces, los gastos en publicidad van a explicar a las ventas en un 16%. ¿Te acuerdas el valor que te saca R cuadrado? Ojo con R cuadrado. ¿Sí? Esto dice 0.20, pero se lee 20%. Entonces, para leerlo tienes que multiplicarlo por ya sea en la cabecita o en el papel, pero lo haces para leerlo. Pero se anota 0.20, pero sabes que es un 20%, un 16%, un 15%. ¿Ok? Como es un porcentaje, este coeficiente de determinación nunca va a ser más grande que 1. Ese es su tope. Y más chiquito que 0. Se encuentra ahí. No puede ser más chiquito que 0. Siempre va a ser positivo más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, es un porcentaje. ¿Sí? No es nada más. Alguien puede decir, el modelo se explica en un 20%, también tiene sentido. Tiene sentido. X se explica ahí en un 20%, y es explicado por X en un 20%, el modelo se explica en un 20%, ¿me entiendes? O sea, hay varias maneras, pero siempre y cuando digas 20%. ¿Ok? Ese es el coeficiente de determinación. Para el coeficiente de correlación, en realidad hay varias maneras. Te voy a dibujar las 4. Aquí hay una correlación alta, pero negativa. Aquí hay una correlación alta, pero positiva. Aquí hay una correlación baja, pero negativa. Aquí hay una correlación baja, pero puede ser positiva. Y aquí no hay correlación. Entonces, el coeficiente de correlación puede tener valores que van desde el 1 negativo hasta el 1 positivo. También está el 0. Si es 0, no hay correlación. Si está aquí, es alta correlación negativa, alta correlación positiva, baja correlación negativa, baja correlación positiva. No es un porcentaje. No necesitas multiplicar por 100 la coeficiente de correlación. Eres chiquita y ahí se queda. No. Mientras más cerca está del 1 positivo, alta asociación lineal positiva. Mientras más cerca está del 1 negativo, alta asociación lineal negativa. Mientras más cerca está del 0, malas noticias, baja asociación lineal entre las dos variables. ¿Okay? Sí. En estos modelos que estamos viendo, el coeficiente de correlación viene a ser la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Por lo tanto, ambos van por la misma medida, pero no son iguales. Son dos cosas diferentes. En realidad, esto aquí es una casualidad. Ya, porque vamos a verlo que en realidad esto tiene otro camino para calcularse y esto tiene otro camino. Pero por alguna casualidad, y bueno, en matemáticas no hay casualidades, tienen relación en este sentido. Los dos básicamente explican lo mismo, pero no se olviden. Coeficiente de determinación R cuadrado mide el grado de explicación del modelo. Coeficiente de correlación R chiquita mide el grado de asociación lineal entre dos variables. La asociación lineal puede ser alta positiva, alta negativa, baja negativa, o no hay asociación. ¿Estamos? El grado de explicación del modelo. ¿Qué porcentaje de explicación del modelo? Promedio de X, el promedio de Y. Ya son 4 cosas. La suma de productos de las variables, el promedio de X, el promedio de Y, el número de datos, la suma de X al cuadrado, y aquí otra vez el promedio por X al cuadrado. Para beta 2, desde ese punto de vista, necesitamos la suma de X y
la suma de x, la suma de y, n, con eso incluyes los dos promedios, y necesitas la suma de x al cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5 valores para poder hacerlo desde este camino. Ahora, si quieres beta 2, lo puedes hacer también por el lado de los desvíos. Aquí es el producto de los desvíos, y aquí es el desvío de x al cuadrado. Entonces, aquí necesitarías dos sumas, ¿no? Pero a veces es bien difícil que se te dé esto, es más factible por hacerlo desde estos caminos. Pero bueno, si tienes estos caminos, también se puede hacer por acá. Eso es para beta 2. Para el cuadrado hay un montón. No sé, si en el formulario que les mandé, te has dado cuenta que hay como 5 o 6 fórmulas para el cuadrado. Entonces, por cualquiera de esos caminos puedes llegar al cuadrado. La más general es a partir de beta 2, pero puedes hacer otro camino, ¿no? Dice las sumas de beta R cuadrado, la fórmula que vimos en clases es la suma estimada de cuadrados sobre la suma total de cuadrados. ¿Qué es la suma estimada de cuadrados? La suma de y chiquita al cuadrado sobre la... Aquí esto, y aquí la suma de y chiquita al cuadrado. ¿Y te acuerdas por el problema número 1? Vimos después de esto. Sí, sabemos que la suma de y chiquita al cuadrado a beta 2 al cuadrado por la suma de x chiquita al cuadrado, y aquí era la suma de y menos n por y promedio al cuadrado. O sea, sigue siendo lo mismo. Sí, esto lo vemos después, la suma de y chiquita al cuadrado. Y entonces eso resultaba ser esto. Entonces, aquí tienes, no tienes. Teníamos que encontrar todavía la suma de y al cuadrado para poder encontrar beta 2. Y la suma de y, bueno, ya tienes la suma de y. La suma de x chiquita al cuadrado no la tienes, pero tienes x y tienes suma de x al cuadrado. No te olvides que la suma de x chiquita al cuadrado es lo mismo, ¿no? Que... No, la suma de x chiquita menos n por x. Se puedes hacer por este camino. Entonces, básicamente, con estos resultados de acá resuelves casi todo. Casi todo, con estos datos. ¿Sí? Con esas fórmulas de allá. Pero depende mucho del ejercicio y depende mucho de la fórmula. Hay que entenderla. El numerador, ¿por qué del numerador? Porque es el numerador sobre la suma residual de cuadrados sobre sus grados de libertad n menos k, y también se llaman grados de libertad del denominador. Tengo grados de libertad del numerador y tengo grados de libertad del denominador. En estos modelos que hemos hecho para este primer examen solamente vimos dos variables, y y x, por lo tanto solamente vimos dos estimadores, beta 1 y beta 2. O sea que k, por lo menos hasta que termine el primer parcial, va a ser 2. ¿Sí? Entonces, solo vas a tener un grado de libertad en el numerador, cosa que se va a hacer mucho más fácil en nuestros cálculos. ¿Sí? Es decir, este numerador estos grados de libertad que llamamos del numerador van a ser 1 en todo tu primer parcial. ¿Ok? Estamos. Entonces, esa es la idea de F. Para hacer esto, en el Excel hemos visto, en Excel calculado llamado ANOVA, que en realidad es lo mismo. Es lo mismo, solamente que lo hace un poquito más largo. ¿Cómo hace la ANOVA en Excel? Bueno, sería el SPSS también hace. Aquí pone regresión. Aquí pone residuos. Y lo primero que pone es la suma de cuadrados. Bueno, o grados de libertad, pero no, es lo mismo. Después pone grados de libertad. Después pone sumas promedios de cuadrados. Y recién pone F. Pero es lo mismo, está desagregado. En el tema de la regresión, ¿qué pone? Aquí pone a la suma estimada de cuadrados y aquí pone a la suma residual de cuadrados. Aquí donde dice grados de libertad, los grados de libertad del numerador, k menos 1 y aquí n menos k. Y aquí las sumas promedios, aquí la suma estimada de cuadrados sobre sus grados de libertad y aquí la suma residual de cuadrados sobre sus grados de libertad. Para que F básicamente sea la división de ambas. La suma estimada de cuadrados sobre sus grados de libertad y la suma residual de cuadrados sobre sus grados de libertad. Estas serían las fórmulas de ANOVA. Si te das cuenta, todo este cuadro de acá se resume en la fórmula. Es la misma idea. Entonces, la idea es entender cuáles son los grados de libertad que van en la parte del numerador, por eso se llaman así, y cuáles son los grados de libertad que van en la parte del denominador. ¿Ok?
Hagamos el ejercicio que tenían de tarea el viernes, o el jueves, perdón. Imagino que no lo tienes en el computador. Era 0,99, pero bueno, no importa, estamos en el frente. Ok, veamos el T crítico. El T crítico es 1.98, entonces calculamos. Aquí está 1.98, aquí está menos 1.98. Simplemente hay que ver dónde nos cae 2.55. ¿2.55 cae? Aquí. 2.55. Rechazo la hipótesis de que el estimador es 0 al 95% de confianza, por lo tanto el estimador beta 1 es significativo al 95%. ¿De acuerdo? Por esa razón. Esta es otra manera. Ojo, esto de acá es el dibujo de la T de estudio. Esto de acá es el parámetro beta 1. No son iguales. No los confundes. El parámetro beta 1 se encuentra entre estos dos valores. Y nos damos cuenta que no es 0 porque el 0 no está dentro. ¿Ya? Aquí es el dibujo de la T de estudio. Y en la T de estudio nos estamos dando que el valor T de 255 es más grande que el valor T de crítico de 1.98. No tiene nada que ver con la B. ¿Sí? Esto es de T. Y aquí también llego a la misma conclusión. Por otro camino he llegado a la misma conclusión. Son caminos muy similares. No son iguales. ¿De acuerdo? .85. Entonces solo hay que ver dónde queda 1.85. 1.98, 1.98, 1.85. Conclusión, no se rechaza la hipótesis de que se vuelve así. No, la significancia solamente se plantea para beta igual a 0. Entonces, ya sabíamos eso, pero ya sabíamos que sí estaba dentro. Pero aquí lo estamos haciendo por otro. Este sería el camino. Entonces usas esta fórmula. El estimador menos el estimador de la prueba de hipótesis sobre su error estándar. Esto te está calculado, el T crítico ya lo tienes y simplemente comparas. ¿Por qué no usamos esta? Usamos esta fórmula de arriba, pero como beta H era 0, ya no la poníamos. Nos dedicamos a eso. Eso es para contrastar. Contrastar la hipótesis de que beta 1 es igual a 100 y cualquier otra hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Bueno, al no rechazar la hipótesis, no, yo no rechazo la hipótesis de que beta 1 es igual a 100. No se rechaza la hipótesis de que beta 1 es igual a 100. Igual que acá. No se rechaza la hipótesis de que beta 1 es igual a 100. La más fácil. Pero es facilísimo. Sí, la más fácil de todas. Solo tienes que agarrar el p-valor y comparar. Beta 1 tiene un p-valor interesante, por eso me gusta que veamos con beta 1. El p-valor para beta 1, la probabilidad de beta 1 es 0.01211. P, 0.01211. Te muestro por qué es fácil. Para el p-valor, lo único que tienes que seguir es esta forma. P menor a alfa. Entonces, beta significa. Es lo único que necesitas. ¿Ya? ¿Cuánto es P? 0.012. ¿Cuánto es alfa? Tú decides. Cualquier valor de alfa entre el 1 y el 10%. ¿Sí? Define tú el valor de alfa. Si estás muy segura de las cosas, usa un 1%. Si no estás segura, puedes usar un 5%, un 6%, un 10%. Entonces, alfa puedes decidir de una cesta de posibilidades. El mejor alfa que puedes usar es 0.1%, el 1%. El peor alfa que puedes usar es el 10%. Y las cosas en medio. El más común, el 5%. El más común. Pero no significa que puedes usar cualquier alfa que esté aquí en medio. ¿De dónde sacas alfa? De lo que tú decidas. Generalmente es el 5%, pero a veces te pido alfas del 1%, del 2%, del 8%. Te puedo pedir cualquiera. Aquí podrías hacerlo. Entonces, digamos, usamos el 1%. P menor a 0.01, entonces el estimador beta 1 va a ser significativo. ¿Se cumple? ¿Cuánto es P? 0.01211. ¿Es más chiquito? 0.01211. ¿Es más chiquito que 0.01? No sé. Entonces, al 99% de confianza, beta 1 es no significativo. No se rechaza la hipótesis que se puede hacer.
Sí. Veamos con la otra. 0.01211 es más chiquita que 0.05. Sí. Sí. Entonces el estimador beta 1 es significativo al 95% de confianza. Es la más fácil. Solo lo miras y al tiro te das cuenta si es más chiquita o más grande que 0.01, más chiquita o más grande que 0.05, y si es más chiquita es significativo el estimador, si es más grande no significa.